Dios les continúe bendiciendo. Buenas noches, queridos hermanos, sus familiares y los amigos que están en sintonía a través de este portal de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica del sector del barrio Mejoramiento Social. Como cada miércoles, hoy tenemos noche de estudio de la Palabra de Dios. Vamos a ponernos en actitud de oración para que el Señor dirija todo lo que vamos a hacer en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en tu propósito, mi Dios, en tu soberanía, nos has permitido nueva vez a través, Señor, de esta plataforma de YouTube, tener este servicio de estudio de tu palabra. Desde ya te presentamos al hermano Miguel, quien tendrá la exposición de tu palabra. Te pido, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que tú nos hable a cada uno de nosotros. Y que, Señor, tu palabra pueda producir los cambios necesarios que requiere nuestra vida espiritual. Asimismo te pido que tú recibas las alabanzas y que de igual modo nos permita tener la reverencia, Señor, que merece la presencia tuya, Señor, cada vez que nos reunimos, Padre, para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Estaremos escuchando de esta primera canción, El Gran Amor. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el polvo la murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí buscó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mar me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues de amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Llamamos a nuestro hermano Pastor Ángel Mateo en esta primera intervención de este tiempo especial de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a través de las letras
del himno Su gracia es mayor. Al presentar el himno en esta ocasión, Su gracia es mayor, podemos cada uno de nosotros rápidamente buscar en nuestra mente y analizar en estos días, en estas quizás últimas semanas, cómo hemos visto la gracia de Dios en nuestras vidas. De seguro que encontraremos varios hechos, varios momentos en donde hemos sido confortados por su gracia. Su gracia ha sido mayor, y mientras mayor es el problema, mayor es su gracia, mayor es su paz. Así que cantemos recordando cualquier evento, cualquier situación, cualquier momento en donde hemos sido sostenidos por la gracia de nuestro Dios, y así cantemos adorando al Señor con todo nuestro corazón este himno, Su gracia es mayor, que ha sido y es nuestro himno lema a través de toda esta pandemia, para nosotros nunca olvidar, saber y ser fortalecidos de que por más que los montes se puedan trasladar al corazón del mar, su gracia es mayor. Dios les bendiga. Cantemos de este glorioso himno, Su gracia es mayor. Su gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos
gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Después de este tiempo, seguimos escuchando las alabanzas que nos irán preparando para el tiempo de estudio. En esta oportunidad escucharemos Jesús es mi guía. Jesús mi guía es, mi amigo y protector, refugio de todo mal, y cuando tengo enfermedad yo confío en él. Jesús mi guía es, mi amigo y protector, refugio de todo mal, y cuando tengo enfermedad yo confío en él. Jesús mi Redentor, me guardas de temores, llenas mi corazón con cantos de salvación, confiaré en ti. Jesús mi Rey, Yo confío en ti, guardas de aunque me brillo, mi corazón con cantos de salvación, yo confío en ti. Nueva vez, llamamos al hermano pastor para el tiempo de las informaciones. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta nuestra transmisión del culto de estudio para este miércoles 11 de noviembre del año 2020. Una vez más somos la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el barrio Mejoramiento Social, Bameso, Santo Domingo, Distrito Nacional. Estamos en el tiempo de las informaciones y queremos informarle a los hermanos que sigan orando por nuestra hermana Kenia. Oremos por su salud, oremos para que el Señor siga obrando y ponga el día de la cirugía. Igualmente, oremos al Señor por una neumonía que está presentando. Gracias al Señor está tomando sus medicamentos y con respecto a la vesícula está llevando su dieta. Así que oremos al Señor para que Dios, que tiene el control de todo, siga obrando en su salud. Igualmente, amados hermanos, gracias por sus oraciones y a la vez le pedimos que sigan orando por mi esposa y su recuperación. Gracias a Dios su herida ha ido cerrando bien. Sigamos orando para que Dios complete la buena obra que empezó. Oremos también por nuestra hermana Milagros, su salud
y algunos asuntos familiares. Igualmente por nuestros adultos mayores, no cesemos de orar. Oremos por nuestra hermana Sara, nuestra hermana Teresa Edis. Oremos también al Señor por nuestra hermana Griselda Félix. Oremos al Señor también, hermanos y hermanas, por nuestros hermanos que están en Estados Unidos o están en otros países como Europa. Oremos por nuestra hermana Ruth Pérez. Siempre llevemos en oración a su hijo Eliel y su salud. Oremos por hermana Milenia, Solandi y Alberto también. Oremos también, amados hermanos, por nuestra próxima transmisión, en nuestro culto de adoración a nuestro Dios, que será este domingo, 10:45 de la mañana. Sigamos bendiciendo el nombre de nuestro Dios en este culto y esperando y preparando nuestros corazones para recibir la palabra de nuestro Dios, que una vez más estará a cargo de nuestro hermano Miguel Mateo. Dios les bendiga. Antes del tiempo especial de esta noche, el tiempo del estudio de la palabra de Dios, estaremos escuchando del himno ¿Qué vas a hacer por Cristo? ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida entrega? Sembrando está su palabra, te hallas durmiendo quizá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo, tu gran Rey y Señor? Cuidas el alma afligida con gracia, ternura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Pronto anochecerá. Ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. Ha llegado el momento especial de que el Señor nos hable a nuestras vidas a través del estudio de su palabra. Para ello pasará nuestro hermano Miguel Mateo. Buenas noches, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio compartir con ustedes nueva vez la palabra del Señor este miércoles 11 del mes de noviembre del año 2020. En esta ocasión vamos a tratar la parte número 4 del estudio, el mensaje a la iglesia en Tiatira, basado en Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos desde el 18 hasta el 29. En esta ocasión vamos a leer el versículo 20
Pues en este versículo 20 nos vamos a concentrar algunos miércoles, empezando este miércoles. Vamos a escudriñar este versículo, vamos a ver las enseñanzas que nuestro Dios tiene para nosotros mediante estas enseñanzas de este versículo, cómo podemos hacer el puente y traerlo a nuestros días de tal manera que la aplicación sea para nuestros tiempos. Le voy a pedir, por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 20. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Estimados oyentes, la palabra del Señor dice en Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 11, lo siguiente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amados míos, el Señor Jesús está muy cerca. Cristo viene pronto. Ustedes y yo estamos viendo y somos testigos de cuán rápido está cambiando la humanidad. Si nosotros hacemos un estudio de la humanidad desde los años 80 hasta nuestros días, vamos a ver grandes cambios y muy bruscos y rápidos. Por ejemplo, nosotros podemos ver que en la revolución industrial del siglo XVIII, aquellas personas no conocieron la tecnología ni las cosas que podemos tener hoy en el presente. Estas personas se asombrarían al ver el avance, la ciencia, el incremento del conocimiento y de la ciencia de nuestros días. De igual manera, los escritores bíblicos, especialmente Juan, utilizaba algunos términos para describir, según sus palabras y según su conocimiento, lo que estaría aconteciendo para estos tiempos. ¿Qué les quiero decir con esto? Es importante el estudio de la escatología de la palabra de Dios. Es importante el estudio de los eventos futuros que nosotros vemos en la palabra de Dios. Ellas nos hablan de lo que ha de acontecer pronto. Y este estudio de Apocalipsis es algo que revela lo que era, como el Señor le dijo a Juan. El libro de Apocalipsis tiene 3 divisiones, como habíamos dicho al principio de este estudio, que se encuentra allí en el capítulo 1, el versículo 19, cuando el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. Las cosas que has visto, el Señor Jesucristo se refería a aquellas que estaban plasmadas en el capítulo 1, de Apocalipsis. Las que son en el tiempo de Juan, en el tiempo presente, las del capítulo 2 y la del capítulo 3. Y luego tenemos las cosas que serán después de esta a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Nosotros estamos escudriñando cada versículo de Apocalipsis con el propósito de que el pueblo de Dios sea bendecido con la palabra del Señor. Es cuando nosotros profundizamos en el estudio de las Escrituras, cuando nosotros abrazamos con amor escudriñar las Escrituras para conocer más a Dios, nosotros encontramos cosas maravillosas que nos llevan a maravillarnos.
Nosotros vemos en el capítulo 1 cómo se describe Cristo, y esta descripción de Cristo va acorde con el mensaje que Él tiene a las iglesias en el capítulo 2 y capítulo 3. Fíjense que el Señor primero se describe, luego trata con su iglesia y luego con lo que ha de acontecer. No es diferente, amados míos, hoy en día. El Señor está tratando con su iglesia desde que la fundó, no dejará de tratar con ella, porque el Señor está corrigiendo, disciplinando, alabando, reconociendo a su iglesia para preparar a su pueblo, para que sea santo como Él es santo. Y a preparar a su pueblo para no solamente alabarle y glorificarle, sino llevar el mensaje, y para que su pueblo enseñe estas cosas de qué ha de acontecer pronto. Por eso es importante que estudiemos las iglesias, para que cada iglesia en sí pueda corregirse, pueda seguir haciendo lo que Dios alaba, lo que el Señor alaba, y en base a esto, entonces poder conocer más al Señor y estar más preparados para las pruebas, para los acontecimientos que sabemos vendrán sobre la humanidad, aunque creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, seremos arrebatados antes. Así que mis estimados, les exhorto a no perderse un solo estudio de este libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos da de estudiar tu palabra. Suplicamos, Señor, que tú la bendigas. Señor, glorifícate por medio de ella, Padre mío. Oh Señor de la gloria, habla nuestras vidas. Úsanos, Señor. Prepara cada mente y cada corazón que quiere escuchar tu palabra. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice tu palabra, Señor. Por favor, bendice este estudio. Esto te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis estimados, dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nosotros hemos puesto un subtítulo en esta noche a este estudio. Jezabel. Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Y es interesante conocer quién es Jezabel, y para ello vamos a ver lo que arrojan los estudios con respecto a la Jezabel que se menciona aquí en el capítulo 20, y para que podamos comprender mejor la palabra del Señor, vamos a ir allá al Antiguo Testamento para conocer quién fue Jezabel. El versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es interesante, habíamos dicho antes con el estudio con respecto a las tres iglesias que ya vimos, que cuando el Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, el texto griego, esta expresión en el griego, unas pocas cosas, no aparece. Solo dice, pero tengo contra ti. Y ya todo esto lo hemos explicado en los estudios correspondientes a las iglesias anteriores. Quiero que noten algo. Si ustedes recuerdan, el miércoles pasado estuvimos hablando de la alabanza que Dios hace a la iglesia en Tiatira, allí en el versículo 19. Vimos sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia, y que sus postreras obras eran más que las primeras. Pues bien, aquí el Señor le dice que tiene, pero tengo contra ti.
¿qué tiene el Señor? Aquí viene una reprensión. Y quiero que pongan especial atención, mis estimados. El versículo 20 prácticamente derrumba toda la alabanza, todo el buen reconocimiento, todas esas obras, todo ese amor, toda esa fe, todo ese servicio, toda esa paciencia, todos esos incrementos de obras que había hecho la iglesia en Tiatira. El versículo 20 opaca por mucho al versículo 19. Las reprensiones que el Señor hace en el versículo 20 son mayores que sus obras, que su amor, que su fe, que su paciencia y que todo lo que acontecía en el bien espiritual en cuanto al trabajo en el Señor de esta iglesia. Porque el versículo 20, estas cosas dañan, maltratan, ensucian, perjudican lo del versículo 19. Esta reprensión es grande. Esto es una falta grave. Escúchenme bien. Una falta grave de la iglesia en Tiatira que nosotros encontramos en el versículo 20. El Señor le dice que toleras que esa mujer, y oigan lo que el Señor está diciendo con respecto a esa mujer Jezabel. Oigan lo que está pasando allí. Número uno, la iglesia está tolerando a esa mujer Jezabel. ¿Y cuáles son las características que tiene Jezabel o que estaba ejerciendo Jezabel dentro de la iglesia, por la cual el Señor le envía tremenda reprensión? Esta mujer, número uno, se decía profetiza. Esta mujer enseñaba. Esta mujer seducía, es decir, engañaba. Y este engaño, esta seducción se abría en dos vertientes. Los engañaba, los seducía a fornicar y los engañaba y los seducía a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién fue Jezabel? Pero antes de concentrarnos en Jezabel, el Señor lo primero que le dice a la iglesia es que toleras. Que toleras. Recuérdense que en la primera parte de este estudio nosotros vimos que la iglesia en Tiatira era conocida como una iglesia tolerante. Bien, ¿qué significa aquí tolerar? Tolerar aquí, cuando el Señor le dice que toleras que esa mujer Jezabel, el Señor le está diciendo, tú dejas que esa mujer Jezabel, tú permites que esa mujer Jezabel. Pero estas cosas que el Señor dice contra esta iglesia, esta permisividad de esta iglesia, esto que la iglesia estaba dejando que pase, que sucediera, es con la implicación de desconfianza. Es decir, es la desconfianza que acompaña al permitir, al señalar un peligro acechante o aguantarlo con desgana. O aguantarlo con desgana. Los creyentes en Tiatira estaban permitiendo que la desconfianza entrara en la congregación. Esta desconfianza consistía en permitir el peligro, un peligro acechante, un peligro que estaba avanzando, y ellos lo hacían con desgana.
no tenían ningún tipo de voluntad en frenar el peligro, en permitir el peligro dentro de la iglesia. No le estaba importando la desconfianza que esta mujer podía y con su influencia ejercer sobre la iglesia en Tiatira. Y la iglesia en Tiatira estaba permitiendo esto. Estaba permitiendo esta desconfianza. Estaba permitiendo que este peligro avanzara. Este peligro acechante. Este peligro que tenía que ver con esta mujer. Era un peligro en cuanto a lo que esta mujer decía hacer. Era un peligro también con respecto a lo que esta mujer enseñaba. Era un peligro con respecto a las seducciones que esta mujer hacía. Era un peligro en cuanto al engaño de esta mujer. Y el Señor va a tomar carta en el asunto. No hay acepción de personas para con Dios. Que toleras a esa mujer. Que dejas que esa mujer. Que permitas que esa mujer. Amados míos, si nuestro Señor en el pasado reprendió a la iglesia en Tiatira por cosas que esta iglesia estaba permitiendo, ¿tú crees que no nos va a reprender a nosotros hoy en día si nosotros permitimos las cosas dentro de la iglesia que no debemos permitir? Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo llegó Jezabel a este nivel? Que la iglesia toleraba, permitía, dejaba estas cosas. Amados hermanos, las cosas no se dan de un día para otro, ni se dan así por así. Estas clases de personas entran a la iglesia muy sutilmente y se van ganando la confianza de todos. Y en base a esa confianza empiezan a ejercer sus influencias. Esta iglesia en Tiatira de seguro que empezó a permitir pequeñas cosas. Empezó a permitir tal vez que los hermanos dentro de los cultos fueran haciendo pequeñas cosas. Pequeñas cosas que no agradaban a Dios. Tal vez la falta de respeto dentro del culto de adoración o del estudio. Tal vez esta iglesia fue dejando que esta congregación permitiera ciertas vestimentas que a las mujeres dentro de la iglesia y a la mujer de Dios no le es permitida. Es posible que esta iglesia estuviese permitiendo ciertas clases de pecados que a los ojos de los hombres no resultaban graves. Esta iglesia fue permitiendo poco a poco, conductas de esta mujer que no eran bíblicas. Amados míos, cuidado con lo que toleramos dentro de la iglesia. Cuidado. Cuidado con lo que permitimos. Cuidado con lo que dejamos que se haga. Nuestro Señor dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuidado con las pequeñas cosas que podemos permitir dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras familias, dentro de los hermanos. Cuidado con lo que permitimos, con las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas van a leudar las grandes cosas. Óyeme bien, el permitir cosas dentro de la congregación que no agradan a Dios, cosas livianas que aparentemente pueden ser livianas, no contaminantes,
no contaminantes, no perjudiciales, van a llevar a leudar a la masa en su totalidad. Y cuando vengamos a abrir los ojos, es posible que ya sea muy tarde. La reprensión y el castigo del Señor serán inminentes. Somos a veces muy tolerables, pero hay cosas con las cuales no se puede ser tolerable. Hay que cortarla de raíz. Van a dañar la vida espiritual de la iglesia. Si tú permites cosas a los hermanos o en tu vida o dentro de la iglesia, si permitimos cosas, así mismo estas cosas van a ser incrementadas poco a poco, por esta persona, por muchos, hasta contaminar toda la iglesia. Cuidado cómo nos comportamos dentro de la iglesia. Lo más sagrado que tenemos es el culto de adoración. Nuestras iglesias bautistas tenemos nuestro culto de adoración todos los domingos. Pero, amados míos, a veces parecen cualquier otra cosa menos un culto donde se está alabando y glorificando a nuestro Señor. No prestamos la atención debida, no cantamos ni oramos con el entendimiento, estamos allí pero no estamos allí, vamos vestidos de cualquier manera, como si fuese a cualquier lugar público o un parque, menos al servicio a nuestro Señor. Eso no debe ser tolerado por la iglesia, por ninguna iglesia que sirva a nuestro Señor. El culto de adoración, como hemos enseñado antes, es el culto magnífico, el culto solemne, en que abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para que solo se concentren en Dios, en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Es nuestro culto a Dios. Es nuestra alabanza a Dios. Parece increíble, pero los miércoles normales, libre de estas cosas, es el día que menos se va a la congregación, cuando debe ser el día especial. Un día especial en que como pueblo junto oramos a Dios y como pueblo junto estudiamos la palabra de Dios para crecer, para escudriñarla, para conocer más a nuestro Señor. Pero ese es el día en que más escasean los hermanos de las iglesias, de todas las iglesias. De igual manera, fíjense que muchas veces permitimos cosas en nuestras vidas poquito a poco, y esas cosas se van incrementando. Siempre he dicho que el pecado es como el morir y vivir. El pecado que te atacó ayer se va a esconder por un tiempo y luego saldrá con más viveza. Mis amados hermanos, no toleres en tu vida lo que a Dios no le agrada. Mocha de raíz las pequeñas cosas. Móchala de raíz. Todo aquello que no agrada a Dios, córtalo de raíz. No lo tolere, no lo deje crecer en tu vida. Porque eso va a llegar a la iglesia y va a contaminar la obra de nuestro Dios. Y un poco de levadura leuda toda la masa. También los creyentes hoy en día se olvidan de que cuando vienen a Cristo Jesús, ellos forman parte del cuerpo de Cristo. Y de momento encontramos creyentes que no les rinden cuenta a nadie, ni se les importa nada. Son como los cometas. Se desaparecen por un tiempo
y vuelven en su otra órbita a aparecer. Esto no debe ser tolerado por ninguna iglesia. No es posible. Usted se debe al cuerpo de Jesús. Llámese como se llame. Usted, cuando decidió hacerse miembro de cualquier iglesia a la que tú perteneces, tú firmaste un pacto con el Señor de palabra de que tú ibas a formar parte del cuerpo del Señor. Pero hoy en día vemos creyentes que no sabemos dónde están. Son cosas que estamos tolerando. Otra cosa es que los creyentes salen los domingos como si fuese cualquier día normal y se olvidan de que ese es el día del Señor. Ese día hacen toda obra que no pudieron hacer en el día de la semana. Ese día van al supermercado, ese día lavan los vehículos, ese día van al barbero a cortarse el cabello o al salón. Pero ese día es el día en que la iglesia primitiva adoraba a nuestro Señor y se reunía. Ese es el día en que Cristo resucitó. Estas cosas no se deben tolerar en las iglesias. La iglesia tiene la responsabilidad de llamar a cualquier hermano, llámese como se llame, que esté en cosas que son de mal testimonio o que pueden contaminar a los demás. Cuidado con lo que estamos tolerando. Nos estamos atrayendo el juicio de Dios inminente sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias. Cuidado con lo que estamos tolerando. Cuidado. Cuidado con pequeñas mentiras. Cuidado con pequeños pecados. Cuidado con dejar de ofrendar. Cuidado con dejar de diezmar. Cuidado con dejar pequeñas cosas de dar dádiva. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con dejar los estudios bíblicos. Cuidado con dejar de orar. Cuidado con dejar de estudiar la palabra de Dios. Cuidado con esas cosas. Cuidado con esas pequeñas cosas. Cuidado. Cuidado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuidado con lo que estamos permitiendo. Cuidado con la doctrina. Cuidado con quien está enseñando. Cuidado con lo que se dicen ser los hermanos. Cuidado con seducciones y engaños dentro de la iglesia. Cuidado si hay alguien que arrastra a los hermanos a lo que Dios no manda que arrastre. Cuidado. Cuidado si por tratarse de tal o cual hermano le permitimos tal o cual cosa. No. Si delante de Dios no hay acepción de personas, tampoco en la congregación debe haber acepción de personas. Hay que disciplinar al que haya que disciplinar. Y hay que alabar al que haya de alabarse. Esto es justo. Cuidado con lo que permitimos. Cuidado, hermanos míos, el peligro acecha en tu casa, en tu vida, en tu familia, en la congregación. Cuidado, el peligro está latente. Eso es una bomba de tiempo. El tolerar lo que Dios no tolera. Cuidado. Mucha pena siento. Mucho dolor en mi corazón cuando veo actitudes en los cultos como que si fuese que no le importase nada la obra de Dios. El culto de adoración o los cultos de estudios o cualquier otro culto. Cuidado con lo que estamos permitiendo y tolerando en nuestras vidas. Cuidado. Oh, amados míos, si Dios habló a esta iglesia viendo tú el ejemplo que difícilmente una iglesia hoy en día tenga aquí
como vimos en el versículo 19, y aún así Dios en el versículo 20 le hace gran reprensión. ¿Cuánto más tú crees que nos hará a nosotros hoy en día? Cuidado con lo que hacemos, toleramos o permitimos. ¿Qué era lo que estaba permitiendo la iglesia en Tiatira? Que esa mujer, dice la Biblia, que esa mujer Jezabel. La palabra mujer aquí está ligada al nombre Jezabel. ¿Quién es Jezabel? ¿Qué significa el nombre Jezabel? Bueno, el nombre Jezabel, según hemos podido estudiar, muchos traductores le dan diferentes nombres. Jezabel es como decir Elisheba, es Ichebel. Muchos lo traducen como sin cohabitación, otros lo traducen como Baal da la salud, otros como las promesas de Dios y otros como no exaltada, una mujer que no es exaltada. Según los estudios de la palabra de Dios, hay tres posibilidades y vamos a verla cada una de ellas, a ver cuál de estas posibilidades es que representa allí la mujer Jezabel. Número 1, nosotros vemos que la identidad de Jezabel no es tan fácil. Las sugerencias dicen lo siguiente. Número 1, hay quienes entienden que es un término alegórico, es decir, que es un término que se refiere a otra cosa que hay que excavar, hay que profundizar para entender a qué se refiere Jezabel. Es decir, es una simbología que se está usando con este nombre para designar un grupo. Esta parte es difícil si nosotros aplicamos una buena hermenéutica, ya que en el versículo 22 habla de algo singular y no de plural, como al momento de referirse a cama. También describe la actitud de los efesios contra los nicolaístas, se cree, y también muchos creen que Jezabel representaba a un grupo. Pues bien, si es así, ¿quiénes son entonces los que ella adulteran? Como dice más adelante, en el versículo 22. No es posible que aquí haya alegoría, por lo cual esta interpretación no es aceptable por los más, digamos de esta manera, por una hermenéutica más sana, un estudio más estricto de la palabra de Dios. Esto no resiste ninguna prueba exegética. No es verdad que Jezabel representaba un grupo dentro de la iglesia. Otros opinan que se refiere a una mujer literal, es decir, una mujer en sí. Muchos piensan que esta mujer era la esposa del pastor de la iglesia o la esposa del mensajero. Bueno, es verdad que la palabra aquí traducida como mujer también se puede traducir como esposa. Pero oiga bien, se traduce esta palabra como mujer en las escrituras 169 veces. Y como esposa solo se traduce 2 veces. Entonces, no es posible, es muy probable que no se esté refiriendo allí a la esposa del pastor, porque entonces, dígame usted, esto sería muy desafortunado. Bien, es verdad que esta palabra también se puede traducir como mujer 2 veces nada más en la Biblia, pero 169 veces como mujer y 2 como esposa. Es decir, si nosotros hacemos una interpretación bíblica correcta, una exégesis profunda, estricta, nos vamos a dar cuenta que tampoco se refiere allí a la esposa del pastor. Esto carece totalmente de significado, si fuese así.
Una tercera opción es que piensan que Jezabel era una mujer literal. Y por esta es que nos inclinamos, por este tipo de interpretación. Esta mujer, Jezabel, era una mujer que tenía influencia. Era una mujer que se hizo notar dentro de la iglesia hasta tal punto que esta mujer enseñaba, se decía que era profetisa, seducía, engañaba a los hombres de Dios. Esta mujer, Jezabel, en español sería como Isabel, tuvo gran influencia dentro de la iglesia en Tiatira. Pero, ¿por qué el Señor la llama Jezabel? Nosotros creemos que Jezabel literalmente es el nombre de una mujer que estaba presente en la iglesia de Tiatira, la cual se decía profetisa, la cual enseñaba, seducía, engañaba a los siervos de Dios dentro de la iglesia, y la iglesia estaba tolerando eso. ¿Por qué el Señor Jesucristo le llama Jezabel? ¿Quién fue Jezabel en el Antiguo Testamento? Bueno, si nosotros nos vamos a Primera de Reyes, y aquí vamos a hacer muchas aplicaciones a partir de este miércoles, vamos a ver lo siguiente. La primera vez que se menciona Jezabel en la Biblia es allí en el versículo 31 de Primera de Reyes, capítulo 16. Dice así la palabra de Dios en Primera de Reyes 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Oigan bien lo que dice el versículo 31 acerca de Acab. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y fíjense lo que dice el versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Aquí esto pica y se extiende. Aquí hay mucha tela que cortar. Y en base a esto es que vamos a ver los demás temas que nosotros nos hemos propuesto a estudiar con ustedes, como quién es Jezabel, que los estamos viendo hoy, quiénes son las Jezabel de hoy en día, el rol de la mujer, el feminismo, y por ahí vamos a seguir, y las trayectorias liberales. Bueno, ¿quién es Acab? Acab es del pueblo de Dios. Su padre había edificado a Samaria, que compró de Semer por 2 talentos de plata. Bueno, pues cuando su padre muere, Acab viene a ser rey. Y Acab, siendo del pueblo de Dios, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Aquí está el primero de los peligros. Este hombre de Dios, del pueblo de Dios, está haciendo un matrimonio prohibido por Dios. Un creyente casándose con un impío. Uno del pueblo de Dios casándose con un impío. Oh, amados hermanos, todavía es incalculable poder calcular el daño espiritual que se infringe uno mismo, que se infringe a la descendencia, que se infringe a la iglesia y que se infringe a las siguientes generaciones, a nuestras descendencias, cuando
un creyente se casa con un impío, las consecuencias son incalculables. Eso está pasando aquí. Esto fue lo que pasó con Acab. Contrajo matrimonio con Jezabel. Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios. ¿Sabe qué pasaba con los sidonios? Que allí adoraban a Baal y a Asera. Asera era una diosa, el nombre de una diosa, Asera, con S, Asera. Y Jezabel tenía 400 profetas de Baal y 450 profetas de Asera. Este hombre se casó con esa mujer idólatra, de ese pueblo idólatra. Y allí empezó la desgracia para él, para ella, para su descendencia, para el pueblo de Dios. Quiero referirme a aquellos hermanos que no se casan aún, que todavía no contraen matrimonio. Amados míos, nunca se unan a una impía o impío en matrimonio. Tú, hombre de Dios, jamás te unas en matrimonio a una impía. Y tú, mujer de Dios, que esperas en Dios, jamás te una a un hombre impío. Recuerda la enseñanza del Señor en Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque es que Dios aborrece el yugo desigual. Porque cuando esto sucede dentro de la iglesia, ya la descendencia no es de Dios y Dios busca una descendencia para él, donde los hijos, donde papá y mamá teman y amen al Señor Jesucristo y donde esos hijos que nazcan, esa descendencia, se críen los caminos del Señor. Pero cuando nosotros violamos estas cosas, estamos haciendo daño a nosotros mismos, daño al otro, daño a nuestra descendencia y daño a la obra del Señor para siempre. Un daño irreparable. Paciencia, mis hermanos, paciencia. Tú que no te has casado aún, espera en el Señor. No dañe tu descendencia. No dañes al pueblo de Dios. Espera. Hemos visto muchos jóvenes caer en estos tiempos. Recientemente, personas que amamos. Personas que amamos. Dios tenga misericordia de ellas. Dios libre a nuestros hombres, buenos muchachos de Dios, de la Jezabel, que puedan aparecer en sus caminos. Y si caen, no lleguen al matrimonio, que Dios pueda liberarlo antes. Busquen ayuda si es posible. Y Dios libre a nuestras hermanas de los hombres que son como la Jezabel. Dios guarde a estos jóvenes, a estas jóvenes, a estos hermanos y hermanas. Dios guarde a esos varones que en sus corazones quieren servirle a Dios. Dios guarde a esas muchachas que se están conservando porque esperan en Dios. Vuestro sacrificio no será en vano, mis amados hermanos. Esperen en Dios. Esperen en nuestro Señor. Esperen. Esperen. No dañen su descendencia. Busquen una descendencia para Dios. Busquen descendencia cuyos hijos teman, amen, sirvan y obedezcan a nuestro Señor Jesucristo. No toleren en sus vidas ni lo más ínfimo que huela a pecado. Tampoco lo toleremos en los demás hermanos, ni en la familia, ni en la iglesia de nuestro Señor. Rigidez donde hay que ser rígido. Pero alabar
donde haya que alabar. Mis amados hermanos, el tiempo ha concluido. El miércoles que viene, si Dios quiere, si Dios lo permite, espero que el Señor Jesucristo haya venido antes y que ya no haya que estudiar más estos temas, porque estaremos en el cielo. Bendito el nombre del Señor. Ojalá sea así. Pero entre tanto, Dios les guarde, Dios les bendiga y pasen ustedes muy buenas noches. Amén. Después de haber sido glorificado a través del mensaje de la palabra de Dios, escucharemos finalmente el himno. Contendamos siempre por la fe. Prestemos atención a las letras de este himno. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias, Señor, porque como te pedimos al principio, tú nos has hablado, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que seamos hacedores de la misma. De igual modo, mi Dios, te pedimos por lo que resta de la noche, que en la quietud de la misma, mi Dios, tu palabra también esté en nuestros corazones. Son favores que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios y a ustedes, hermanos, sus familiares y amigos que estuvieron en sintonía en este servicio para la gloria de Dios. Recordándoles que el próximo domingo, si es la voluntad de Dios, estaremos de manera presencial en nuestra iglesia. Si usted por alguna circunstancia no puede estar presente, le invitamos a través de este mismo portal y de manera en vivo que estén en sintonía el próximo domingo a partir de las 10:45 de la mañana. Que el Señor les continúe bendiciendo. Feliz resto de la noche.